Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno, hermanos. Vamos a iniciar con la meditación del día de hoy y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Santiago, ahí en la carta. Vamos a abrir en el capítulo número 1, versículos del 2 al 4. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago escribió esta carta a los judíos cristianos que en ese momento estaban pasando por una situación muy difícil, estaban pasando por persecución, y la realidad de todo esto es que habían perdido sus pertenencias, habían perdido todo lo que tenían, incluso habían salido de su lugar de origen. Santiago escribe esta carta de una manera muy extraña y le dice a los judíos cristianos: gócense a pesar de que están sufriendo persecución, gócense a pesar de que están pasando por un momento difícil. Suena muy extraño, ¿no? Que alguien te pueda decir, gózate. Pero Santiago, la realidad de Santiago es que él entiende qué está pasando ahí. Santiago también había experimentado en carne propia la persecución, había experimentado también las situaciones difíciles. Y Santiago no ve las pruebas como algo del cual lamentarse, no ve las pruebas como un callejón sin salida. Santiago ve las pruebas como una oportunidad para mejorar nuestro carácter. Y Santiago la ve de esa manera. Es por eso que Santiago se dirige de esa forma a los judíos cristianos que en ese momento estaban pasando por una situación muy difícil. Y Santiago nos muestra aquí dos aspectos de nuestro carácter que nos ayudan a mejorar por medio de las pruebas. Y uno de ellos es la paciencia. Las pruebas y las dificultades a las que nos enfrentamos no son fáciles. La realidad de todo esto es que siempre en las pruebas nos sentimos pues a veces atrapados, nos sentimos débiles, porque a veces no sabemos cómo enfrentarlas. Y Santiago nos muestra a través de esto que las dificultades y las pruebas van a mejorar nuestra paciencia. Ahí en el versículo número 2 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y bueno, nosotros podemos decir cómo las dificultades, cómo las pruebas nos van a ayudar a mejorar nuestra paciencia. ¿Cómo nos vamos a sentir aún dentro de las pruebas tan tranquilos cuando la situación nos está afectando? Santiago ve las dificultades como una manera de mejorar nuestra paciencia. Las dificultades a las que nos enfrentamos en la vida pues no son fáciles. Podemos sentir a veces la situación de una pérdida familiar, podemos sentir falta de recursos económicos, podemos tener problemas en nuestra familia. Pero Santiago nos dice en esto: bueno, gózate a pesar de todo eso. Siéntete dichoso porque has perdido un familiar, siéntete dichoso porque no tienes dinero, siéntete dichoso porque la situación está difícil, o siéntete dichoso en un momento en el que la situación está causando tanto dolor en tu vida. ¿Cómo podemos decir esto? Tal vez pareciera muy absurdo que nosotros dijéramos: bueno, me voy a sentir dichoso, me voy a sentir alegre, cuando la verdad es que todo esto que me está pasando me está doliendo hasta lo más profundo del corazón. Cuando esto me está afectando de una manera tan tremenda que no sé qué hacer. Pero Santiago nos dice eso, y bueno, ¿cómo vamos a nosotros a llevar esas dificultades hasta el punto de decir: sí voy a poder ser paciente aún y con todo esto? Y Santiago nos dice, bueno, voy a repetir esa parte: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y bueno, vamos a preguntarnos, bueno, ¿qué es la paciencia? Yo encontré una definición que me encantó muchísimo y dice: la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. ¿Cuántos somos pacientes cuando estamos en pruebas? ¿O cuántos somos pacientes cuando estamos ante injusticias? ¿O cuántos somos pacientes cuando estamos en problemas? Nosotros debemos demostrar aún en las situaciones difíciles este carácter, ser pacientes. Entonces la paciencia se trata de resistir y de aguantar en los momentos difíciles. Debemos de resistir y debemos de aguantar a pesar de que la situación nos esté sobrepasando. Nosotros estamos acostumbrados siempre a tener el control de las cosas, y eso es algo que cuando llega a pasar una prueba, llega a pasar una dificultad, nos afecta mucho. Porque cuando nosotros tenemos el control de las cosas, cuando nosotros podemos controlar las situaciones, nos sentimos seguros, nos sentimos tranquilos, y es la única forma en que podemos decir: estoy seguro.
Y claro, por lo regular siempre dejamos a un lado a Dios cuando pensamos que con nuestras capacidades y cuando pensamos que con lo que podemos hacer podemos tener el control de las situaciones. Pero por medio de las pruebas debemos entender que cuando nosotros tenemos pruebas, no siempre lo que podamos hacer, no siempre lo que tenemos nos van a ayudar. Y sobre todo las pruebas de Dios son geniales, porque en las pruebas, cuando tenemos las pruebas, siempre nuestros recursos y todo lo que podemos tener queda a un lado. Y esa es la realidad. Siempre cuando tenemos una prueba, cuando estamos en ese momento tan difícil, los recursos y todo lo que tengamos nosotros, lo que podamos hacer, no sirve de nada. Y es ahí donde empieza a trabajar nuestro Dios en nuestras vidas. Es ahí donde nosotros vamos a demostrar la paciencia, donde nosotros vamos a demostrar ese carácter ante esa prueba. Y eso podemos decir lo que es genial y es medio contradictorio, ¿no? Porque podemos decir, bueno, ¿cómo me voy a sentir paciente cuando la situación está así, súper manchada, ¿no? Súper tan difícil. Pero lo genial de todo esto es que solamente es la única forma en que podemos darnos cuenta qué tan pacientes somos en las dificultades. Es la única forma, es la única manera. Es la única manera en que vamos a poder saber cómo somos nosotros. Y es ahí, a través de la prueba, en que nosotros nos vamos a dar cuenta cuánto dependemos de Dios. Somos pacientes para esperar en Dios. Somos pacientes para decirle a Dios, yo confío en este momento, a pesar de que para mí esto es tan difícil. ¿Puedo confiar en Dios en esto? ¿Puedo esperar aún dentro de la prueba? ¿Puedo esperar en Dios? Y eso es algo que en lo personal y que he experimentado no ha sido tan fácil. Yo creo que para ustedes tampoco ha sido tan fácil decir, voy a ser paciente aun cuando el dolor es tan grande. Pero nosotros debemos tener esa paciencia y esperar en Dios. Debemos esperar en Dios. Y me encanta esa definición porque al final decía, bueno, no tienes que quejarte ni rebelarte. A veces cuando vienen las pruebas, lo primero que hacemos es decir, ¿y por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando si yo estoy haciendo bien las cosas? ¿Por qué me está pasando a mí esto si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien? Si te estoy sirviendo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esta experiencia? Yo no la merezco. Pero no nos ponemos a ver el otro lado como lo veía Santiago. Y le decía a los judíos, gócense. Pero a ver, le voy a explicar por qué se van a sentir dichosos. ¿Por qué les estoy diciendo que se sientan dichosos? Y dice, ¿por qué? Porque la prueba de tu fe, porque la prueba de nuestra fe va a servir para algo. Y debes alegrarte porque a través de esa prueba y a través de esa situación, tú vas a mejorar en estos aspectos de tu carácter. Y la paciencia es uno de ellos. Entonces, es importante que podamos ver las pruebas como una oportunidad para mejorar nuestro carácter. Y no solamente la paciencia es algo en la cual trabajamos durante las pruebas. La misma paciencia nos lleva a ser más perseverantes. Nosotros vimos que la paciencia es resistir y aguantar. Debemos de confiar en Dios y resistir en el momento difícil. Pero la paciencia nos lleva también a otro aspecto de nuestro carácter, y es la perseverancia. Nosotros debemos ser perseverantes ante las situaciones. Y me encantó también una definición que encontré de perseverancia. Dice, la perseverancia es la capacidad para continuar y seguir adelante a pesar de las dificultades, los obstáculos, la frustración o el desánimo, el aburrimiento o la tendencia o los deseos de rendirse o abandonar ante una situación. Debemos ser perseverantes. Por lo regular lo que hacemos cuando estamos en una prueba es quedarnos estáticos. Y lo único que hacemos es, bueno, me quedo estático y lo único que voy a hacer es quejarme porque Dios me está poniendo esto y estoy, Dios, que tú, ¿por qué me mandas esto? Agarramos y nos sentamos y no hacemos nada. Pero debemos ser perseverantes, debemos de continuar. La perseverancia es, a pesar de la circunstancia, a pesar de lo que estamos pasando, debemos de continuar. Aparte de confiar en Dios y de estar esperando en la respuesta ante las dificultades, nosotros debemos de continuar, no podemos quedarnos sentados, debemos de seguir adelante a pesar de todo. Y debemos de perseverar. Y eso es la vida cristiana. La vida cristiana se trata de perseverancia. Yo creo que todos como cristianos deberíamos de tener aquí en la frente perseverantes. Porque la vida cristiana es eso. Debemos ser perseverantes aún y en las dificultades, en las pruebas, en las injusticias, debemos de ser perseverantes. Y eso es la vida cristiana. Recuerdo que cuando
yo acepté a mi Señor Jesús como mi Salvador, siempre la persona que me discipuló me decía, la vida cristiana se trata de perseverar. No va a ser fácil la vida cristiana, no vas a ser feliz todo el tiempo, no vas a disfrutar de grandes cosas todo el tiempo. Va a haber pruebas, va a haber dificultades y va a haber momentos en que vas a querer tirar la toalla. Y la perseverancia es activa mientras la resignación es derrota. Debemos ser activos, debemos permanecer perseverantes ante las situaciones. Sigamos adelante. Entonces, no solamente mejoramos nuestra paciencia, sino también mejoramos nuestra perseverancia. Entonces, veamos también las pruebas como una oportunidad de mejorar nuestro carácter. Y Santiago, para concluir, nos dice en el versículo número 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Todo esto tiene un propósito. Y Santiago termina con esto. La paciencia y la perseverancia te va a ayudar a perfeccionarte. Y termina diciendo, ¿para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. No está diciendo que seamos perfectos y que no seamos pecadores o que seamos totalmente puros, pero nos vamos perfeccionando. Y no sé si en este momento tú puedas tener una prueba, pero si en este momento estamos teniendo una prueba, podamos verla como una oportunidad para mejorar, que podamos ver esa prueba en una oportunidad para mejorar lo que somos. Y si no estamos en una prueba, sí podemos decirle al Señor, ayúdame a ser paciente, ayúdame a ser más perseverante, y el Señor te va a poner una prueba. Y entonces podemos ver que las pruebas las podemos transformar en una oportunidad o en un periodo de aprendizaje. No se trata de fingir felicidad ante las pruebas, sino tener una actitud positiva ante ellas. Y como les decía, convirtamos las dificultades en periodos de aprendizaje. Disfrutemos, aunque suene contradictorio, disfrutemos el ser mejores, el que podamos perfeccionar lo que somos. Y para terminar, quiero terminar con este versículo en 1 de Pedro 5:10, que dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No todo el tiempo vamos a estar así. Va a ser un periodo en el que vamos a estar así, tal vez en pruebas, en dificultades, pero todo esto nos va a perfeccionar. Y me encanta el versículo 11, aún y con todo esto demos la gloria al Señor. Dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga.